¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos conectados en unos momentitos más al chat para que puedas hacernos todos tus comentarios y preguntas relacionadas con el tema. Tenemos otros medios de comunicación electrónicos, está el Twitter, @desde tu mirada, y tenemos también el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, y la línea directa para las personas que estén en Estados Unidos, pueden estarnos escuchando a través de internet, a través de algún otro medio. Hay una línea directa que es un teléfono de Austin, Texas, es el 512 215 4909. Como ya te está anticipando Claudia, vamos a hablar acerca del estigma de vivir en pareja antes del matrimonio. ¿Por qué será que usualmente esto, al menos en nuestro país, en la gran mayoría de las personas, llegan a ver esto con una cierta connotación negativa, ¿no? En este mismo como tónica de la prohibición, y hemos hablado últimamente mucho a propósito de esto, ¿no? A propósito de los medios, de la cultura, de la forma que tiene la cultura para irse constituyendo, y cómo tiene que ver mucho con ciertas restricciones o ciertas prohibiciones que nos ponemos, pero ciertas restricciones y ciertas prohibiciones que tienen un uso y un sentido. Sin embargo, en muchas ocasiones nos quedamos únicamente con la idea de la prohibición como algo bueno, como algo que refleja una buena educación, una buena cultura, etcétera, y sin mayor explicación o sin mayor motivo lo adoptamos, ¿no? Sin que, incluso llegando a pervertir la finalidad última de tal prohibición, ¿no? De tal cúmulo de prohibiciones. Quizás esta cuestión a propósito de la vida en pareja pueda llegar a ser uno de estos casos. En muchas familias esto se ve como algo sumamente negativo, porque sí, son ese tipo de normas y este tipo de valores, entre comillas, que se pueden explicar únicamente con un porque sí, ¿no? Bueno, si nos ponemos a pensar en las formas de describir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, se supone que si tú describes, si tú das la definición de un concepto utilizando el mismo concepto para definirlo, pues entonces caes en un error lógico, porque no estás describiéndolo realmente, no estás aportando ningún otro elemento que le dé sentido a este concepto, ¿no? Entonces, si yo te digo que jugar significa cuando juegas, eso sería, a eso es a lo que me refiero con este error lógico. No estoy aportando nada nuevo que verdaderamente explique el primer concepto. ¿Y por qué voy a esto? ¿Por qué voy a esta revoltura? Porque hay ciertos valores, entre comillas, que no se pueden explicar, que no tienen, que únicamente generan este rebote, ¿no? Tú no debes de hacer eso. ¿Por qué? Porque eso está mal. ¿Por qué? Porque eso está mal, porque una buena mujer no hace eso, y es algo que se achaca en específico a las mujeres, mucho más que a los hombres, aunque en muchas familias pueda causar también cierta conmoción que el hijo, por ejemplo, salga a vivir con la pareja antes. Es algo que causa mucha más conmoción en las mujeres. Entonces es algo que se va rebotando, es algo que a final de cuentas parece no tener mucho sentido. Otro de los motivos por los que se defiende esta postura es esta idea de que las mujeres son una especie de posesión que pueden ganar o perder valor como si se tratase de algún tipo de producto en el mercado, ¿no? ¿En qué sentido?
en el sentido de si ya estás usada, entonces ya nadie te va a querer, ¿no? Como si fuese una cosa, no sé, un auto, algo, ¿no? Alguna cosa adquirible y que tiene que adquirirse nueva en muchos sentidos, ¿no? No nada más en lo sexual, sino también en la cuestión de vivir en pareja. También está sostenida esta idea mucho por este lado en cuanto a lo que se le achaca a las mujeres, ¿no? Así ya nadie te va a aceptar, ya ningún hombre te va a aceptar. Y aquí, otra vez, tratando de desmenuzar de forma lógica este tipo de declaraciones que hacemos, y además que son declaraciones a las que les tendríamos que prestar mucha atención, porque son en ellas en las que basamos decisiones importantes u obligamos a que nuestros familiares basen decisiones muy importantes para su vida. Entonces no las podemos dejar hacia el aire. Vamos a pensar lógicamente, si esa es la idea, que entonces ya nadie te va a querer así, entonces ¿cuál es la idea de estar en pareja? ¿No? ¿Que alguien te adquiera como un coche nuevo? ¿Que alguien, o cuál es la idea? ¿No? Claro, es esta fantasía, Gaby, de que es como una pistola de un solo tiro, ¿no? Si te casas y te casas bien, ya la hiciste. O si te juntas bien, ya la hiciste. Pero si no, ya desgraciaste algo que solamente tenías oportunidad de hacer una sola vez. Y esto es algo que, como ya lo mencionaste tú, se le va recriminando específicamente a las mujeres, ¿no? Y esto tendríamos que entenderlo desde el tabú alrededor de la virginidad, ¿no? Cómo se le exige a la mujer dentro de la sociedad, ahorita pensando en nuestra sociedad mexicana, supongo que otros lugares en donde nos escuchan sea un tanto distinto, es posible, pero cómo se le va exigiendo a la mujer que llegue virgen al matrimonio, ¿no? Al menos que lo finja, al menos que guarde la apariencia. Imagínense hasta dónde llega esta estupidez, ¿no? Tendríamos que pensar primero cuál era la intención de la virginidad, ¿no? En un primer momento podríamos pensar en una forma de asegurarse de que los hijos que cargara la mujer eran propios, ¿no? Pero eso hace cuántos, cientos, miles de años sucedió, como para que ahorita se haga esa petición. Y aún así vamos poniéndolo como si fuera un estigma para la mujer. Un hombre que ha estado con varias mujeres no sufre este mismo estigma que una mujer que haya estado con varios hombres. Es esta idea que de alguna manera va atrás de esta prohibición de irse a vivir junto con alguien, ¿no? Porque ¿qué tal? Y si no resulta, ¿qué va a pasar? Pues si no resulta, pues simplemente me separo y ya, ¿no? Creo que es hasta más breve que si estuviéramos casados, que si tuviéramos hijos, que si ya tuviéramos una vida juntos. Creo que sería esta la intención, ¿no? ¿Por qué? Porque también tendríamos que pensar cuáles serían las bondades de vivir con alguien antes de casarse, ¿no? Cómo dentro del digamos como del esquema más normal, más socialmente aceptado del noviazgo, no conocemos a la persona. Conocemos a la persona durante momentos, pero nunca conocemos realmente a una persona hasta que vivimos o hasta que viajamos con ellos, ¿no? Realmente es por ahí dicen, ¿quieres conocer a Andrés? Vete a vivir con él un mes, ¿no? Justamente eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque las personas no mostramos más que nuestro mejor ángulo, nuestra mejor cara, cuando estamos en este tipo de reuniones en donde, ¿qué te parece si te invito al cine? ¿Qué te parece si te invito a cenar? Y si se fija, digamos como que la relación y las actividades van girando alrededor de esos eventos que definitivamente no componen la totalidad de la vida como para tener una idea si realmente se quiere pasar más tiempo con esa persona. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que comuníquese con nosotros. Tenemos los teléfonos en cabina y en un momentito estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y como le prometimos antes del bloque comercial, ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada, por si usted quiere participar con el programa del día de hoy. Estamos acá en las vías electrónicas, también estamos en Twitter en @Desde tu Mirada y también tenemos nuestro correo electrónico que es desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Estamos hablando el día de hoy sobre el estigma de vivir en pareja y antes de continuar con este tema, tenemos una mención para usted, es el viaje
Viaje, el poder de sentirte bien. Ande, ¿cómo va? ¿Quieres salir de la rutina? Radio Mujer y Promo Charter del Sol te invitan a pasar unos días de descanso en las playas de Vallarta y disfrutar del evento El Poder de Sentirte Bien, con la presencia de Alicia Soltero y Blanca Mercado en conferencia. Viaja, descansa y diviértete del 28 al 31 de agosto, con paquetes desde 2,902 pesos por persona en habitación doble. Incluye 4 días y 3 noches en hotel todo incluido, transporte, viaje redondo y traslado a las conferencias. El poder de sentirte bien, disfruta unos días en la playa y vive 2 grandes conferencias. Va a estar sanando mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué te impide ser quien desea ser? Con Blanca Mercado, y diferencias, similitudes y conflictos en las relaciones de pareja con Alicia Soltero. Vámonos a la playa, reserva tu lugar desde 300 pesos, hay facilidades de pago. La salida será el jueves 28 de agosto a las 7:30 de la mañana desde la Glorieta Minerva hasta tu hotel. Para más información sobre las tarifas, llámanos al 3647-0139 o al 3123-2403. Ahí tienes, si se quiere dar una vacación ya para agosto, que se prestan estas fechas de verano, pues bueno, ahí tiene la oportunidad de compartir con estas personas, con nuestros colaboradores de aquí de Radio Mujer, en sus conferencias y pasarse unos ricos días en la playa. Y continuando con el tema, es el estigma de vivir en pareja antes del matrimonio. Creo que vamos entrando un poquito por dónde es que va este estigma realmente, qué es lo que está estigmatizado. Cuando hablamos de vivir juntos, difícilmente podemos dejar de lado la fantasía o lo implícito de empezar una vida sexual juntos, ¿no? Cuando estamos, que de repente vamos al cine, que vamos a la fiesta de tal, que vamos a ver una película en casa de tal, al menos dentro de la fantasía social está esta idea de que no se está teniendo relaciones sexuales, ¿no? Es un noviazgo en donde todavía se está guardando esa distancia, donde se están esperando para el matrimonio. Le digo la fantasía social porque, bueno, no es el caso, porque se pueden decir muchas cosas y a lo primero que se va es a algún lugar a tener relaciones sexuales, ¿no? No es esto justamente lo que va sucediendo en realidad, pero mientras no sea algo socialmente digamos como mostrado, ¿no? Como si no fuera algo que estuviéramos exhibiendo, como no es lo mismo decir, mira, es que mi hija y su novio se fueron al cine, cuando, no, oye, ¿dónde está tu hija? O, oye, ¿dónde está tu hija? Pues en su departamento viviendo con su novio. Ahí es en donde nos llegan las cuentas del rosario a la mano de repente, ¿no? Y decimos, ¿cómo? ¿Pero qué tu hija no estaban, ya se casaron? No, todavía no están casados, ¿no? Y viene toda esta letanía alrededor de, como le digo, del tabú y de las creencias que pueden tener ciertas personas alrededor de esto, específicamente del sexo, tendríamos que pensar, porque eso es justamente en lo que se va teniendo un problema. Y también, si nos vamos todavía a un punto de vista más arcaico, tendría que ver con el salirse de la casa de los padres, ¿no? ¿Para qué te vas de la casa de los padres si todavía no estás casado? ¿No? Si todavía no empiezas una vida con alguien más, ¿qué caso tiene que te vayas si aquí tienes todo? Fíjese nada más, y esto es algo que una vez más tendríamos que hablar de la idiosincrasia de nuestro país, porque podríamos pensar en los Estados Unidos, es más común esta idea de que los muchachos se salgan de su casa jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que ir a la universidad, por ejemplo. Al salir a la universidad tienen que cambiar de residencia, ya sea por el estado o ya sea por los dormitorios de la universidad o por el mero gusto de pensar que ya casi se es mayor de edad, ¿no? De que ya se empieza a tener este otro momento en la vida. Y acá, en nuestro país, pues realmente nos vamos dando cuenta cómo cada vez se va empujando más y más y más y más este límite de hasta qué edad es totalmente aceptable y socialmente aceptable seguir viviendo con los padres. Y por lo general, digamos como el límite que vamos teniendo de manera natural es cuando te cases. Cuando te cases ya puedes salirte de la casa sin que parezcas un rebelde, algún libertino que está buscando solamente tener un departamento de soltero. Y una vez más vamos a referirnos a todo el tabú, a todo el recato y la censura que se vive alrededor de comenzar una vida sexual. ¿Sí ve? Es realmente ahí donde tendríamos que enfocar nuestra mira para darnos cuenta qué es lo que tiene de malo ante tantas personas en la sociedad el vivir juntos sin tener un contrato, ya sea legal o ya sea religioso. ¿Por qué?
porque es como si estuviera, fíjese, si lo vemos desde la parte religiosa, inmediatamente nos volvemos en pecadores, ¿no? Inmediatamente nos transformamos en pecadores. Si es desde la parte cívica, pues realmente no hay ninguna instancia que nos diga si vivimos o si no vivimos, pero principalmente tendríamos que ver en la parte religiosa, y cómo esta parte religiosa no es porque lo diga la iglesia, sino porque las personas también lo van sintiendo y lo van viviendo de alguna manera. Y de pronto está esta idea, y yo regreso con la cuestión del orden social, ¿no? que en esto se centra de pronto una gran parte de las neurosis que ya carecen de sentido, ¿no? Ya cuando hablamos, es cierto, todos padecemos la neurosis social, que es como una dosis necesaria de neurosis para poder funcionar en sociedad, pero cuando hablamos estrictamente de neurosis como una patología, ya hablamos de algo que empieza a como lastimar la cabeza de la persona, incluso la capacidad para disfrutar de la persona. Es la diferencia entre pensar que tú vas a cerrar tu casa con llave a pensar que tienes que verificar exactamente 7 veces que esté cerrada, aunque tú ya sepas que sí la cerraste, pero tienes que verificarlo para quedarte tranquilo, ¿no? Entonces esta neurosis ya comienza a carecer de sentido. Lo primero tenía un cierto sentido porque eso mantiene segura tu casa. Lo segundo, no tiene sentido salvo para tu propia realidad interna y tu neurosis. Y gran parte de estas ideas en las que se fundamentan las personas para defender que su síntoma o que su patología es algo totalmente viable y que es como se deben de hacer las cosas, bueno, pues se valen justamente de estas nociones, ¿no? de esta neurosis social, estas partes que sí pueden llegar a ser necesarias, pero nada más que retorciéndolas y maximizándolas. Entonces hay un funcionamiento muy curioso que tenemos los seres humanos a propósito de la justicia. Como vivimos entre muchas personas, y los primates también, otros primates también tienen esto, ¿no? Es curioso verlo en criaturitas menos estructuradas mentalmente, pero otros primates, orangutanes, también tienen este tipo de sensación a propósito de la justicia, ¿no? Pero nosotros nos vamos basando y en gran medida respetamos muchas de las normas, esperando que las otras personas también lo hagan. Cuando alguien no lo hace, digamos que reservamos, nuestra estructura social está hecha de tal forma que cuando alguien no respeta esas normas o ese orden, entonces permitimos ahí, en ese lugar localizado, con esa persona, por ejemplo, desatar un poco de nuestra ira, pero también de una forma dirigida para no desatarnos así de una manera barbárica. Y entonces, bueno, pues esa persona se la aísla, esa persona se le castiga, pero las personas más piadosas pueden llegar a pensar, por ejemplo, de estos asesinos de animales, por ejemplo, que se toman video haciéndole daño a los animales. Las personas más piadosas, a las que se les conmueve más el corazón al pensar en el maltrato de los animales, piensan que lo maten, ¿no? Que lo agarren y lo maten y lo desollen vivo. Que le hagan lo mismo. Exactamente, que le hagan lo mismo. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? de cómo nos vamos como prohibiendo de este funcionamiento primitivo y violento, de este funcionamiento más animal, y nos estructuramos de tal forma que reservamos esta violencia para el castigo. Entonces, ¿qué ocurre? Para una persona que, claro, ya es en una situación más patológica, para muchas personas, si los demás no hacen las cosas de la misma manera que ellos, están mal. Es que tú deberías de haberte... ¿Por qué les causa tanto malestar y tanto coraje ver a una persona libre, a una persona que no se salió de su casa bajo los mismos términos que ella o que él lo hicieron? Inmediatamente lo que viene a la cabeza es, le va a ir mal.
le tiene que castigar porque no sufrió como yo, porque no hizo igual que yo, no siguió las normas como yo. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo nuestras líneas de contacto es el 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Estamos hablando el día de hoy sobre el estigma de irse a vivir juntos sin estar casados. Y antes del bloque comercial, creo que desde la palabra estigma vamos hablando de que fuera algo desde un punto de vista religioso, ¿sí ve? Y es que es bastante importante pensar cómo ciertas formas de pensar, cierta parte de lo que muchas personas consideran como las bases morales, se van viendo enfrentadas con nuevas condiciones mientras van cambiando los tiempos, ¿no? Mientras van cambiando nuestras costumbres, la manera en la que nos relacionamos y realmente el querernos mantener, salud, el querernos mantener en el mismo, digamos como en el mismo renglón, no importa qué es lo que pase con los años, realmente nos puede llevar a un estilo de oscurantismo. ¿Sí ve? Definitivamente que hay cosas que tendríamos que aferrarnos, que también va hablando la religión, por ejemplo, la prohibición a matar, ¿no? La prohibición a robar. ¿Por qué? Porque eso nos va constituyendo como una sociedad. Pero de repente cuando vamos hablando de aspectos como el matrimonio, sentimos como que le estamos dando de patadas o como que le estamos pegando con un pico y pala a una de las piedras fundamentales de la sociedad. Y esto lo vamos a ver en todas las discusiones que hay alrededor, por ejemplo, de los matrimonios entre homosexuales, ¿no? ¿Cómo es posible que se le va a decir que es un matrimonio si el matrimonio debe de ser algo entre hombre y mujer? Y nos vamos a topar justamente con esta resistencia, ¿sí ve? Cuando por supuesto que estamos hablando de cosas muy, muy distintas. En el caso de los matrimonios entre homosexuales, estamos hablando de un contrato civil. Nadie, en ningún momento creo, Gaby, que se haya empezado una discusión para pedir a la iglesia que empiece a, por ejemplo, la iglesia católica específicamente, que es así como digamos, el cuerpo de fe más grande, que se me viene ahorita a la mente acá en nuestro país. No creo que se haya intentado hacer este tipo de petición a la iglesia para que ahora en la iglesia se puedan casar personas que son homosexuales, sino que esto va más bien hacia un aspecto civil, en el que si unas personas, sea cual sea su sexo, quieren compartir su vida, podrían firmar un contrato para mantener sus libertades, para mantener derechos como pareja. Y esto, pues bueno, ya sería una discusión muy distinta. Pero acá el punto de traer esto a flote es cómo vamos sintiendo que el mundo se va a desmoronar porque este tipo de cosas empiecen a suceder o porque se empiece a tener un punto de vista diferente alrededor de la unión de dos personas. He llegado al punto de escuchar, Gaby, no sé si a ti te ha pasado, pero personas que piensan que los desastres naturales de estas fechas, o sea, digamos como de nuestros tiempos, de estos tiempos, son alrededor de este tipo de cosas, que acaban siendo un castigo divino o que simplemente son manifestaciones por ir en contra de la voluntad de algún Dios, porque ahí ya sí tendríamos que diversificar un poquito más la fe, porque si lo pensamos, por ejemplo, desde una fe islámica, también vamos a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Como ahora es el momento de la purga y de cómo este tipo de manifestaciones, por ejemplo, el capitalismo, están destruyendo el mundo. Esto realmente va a hacernos pensar, no que esto fuera una prueba fehaciente de que se está acabando el mundo. Déjeme le digo que terremotos, erupciones de volcanes, tornados, todas esas cosas han existido desde que empezó nuestro planeta y antes peor. Le digo, antes pasaban cosas peores como ese meteorito que destruyó a los dinosaurios que llevaban millones de años viviendo aquí en la Tierra. Pues bueno, realmente lo que se siente que se está destruyendo cuando se cambian estos paradigmas, cuando se puede brincar ese paradigma, es que sentimos que se va a destruir el mundo como lo conocemos. Pensamos que al momento en el que vamos cambiando estas normas o que se van aceptando ciertas cosas que antes no se aceptaban, todo nuestro mundo está en peligro. Personas que realmente llegan al punto de armarse o de preocuparse de que sus hijos ya no van a poder vivir como ellos vivieron en este mundo y se van retirando, digo, en los extremos. Hay personas que se van retirando a comunidades cerradas,
para evitar este tipo de contacto con el mundo exterior. Imagínense, por ahí hay una película muy sonada que se llama La Aldea. Ujú. Véanla, nada más. Digo, es una película es muy fantástica. Está divertida la película. Es buena. Es buena, está curiosa la película y creo que ya le hice un spoiler nada más al decirle, al decirle esto en contexto. Pero podemos ver también, más allá de una película, podemos ver sociedades como los Amish, por ejemplo, que se van retrayendo del mundo moderno con tal de mantener sus entendidas virtudes y sus costumbres sin modificación por el mundo moderno, al punto de que hay comunidades en donde no se puede usar electricidad. Yo no podría decir, ay, bueno, pero qué locura sería no utilizar electricidad en estos tiempos. Pues déjeme le digo que ese tipo de cosas se hacen con el poder de la fe, ¿no? Esos son el tipo de cosas que los dogmas de fe nos llevan digamos, como a mantener inamovibles durante años y años y años. Y realmente, ¿cuál es el beneficio de esto? Tendríamos que pensarlo acá, no desde un aspecto moral, porque pues, no estamos haciendo aquí ningún juicio moral, sino alrededor de nuestra salud mental, que justamente es lo que compete a nuestro programa, ¿no? ¿Realmente es algo que nos puede enfermar vivir con otra persona sin estar casados? ¿Es algo que ponga en peligro nuestra integridad mental? Mira, José Luis, tenemos una participación de Mari, que ella nos participa desde Austin, Texas, nos dice, no sé cómo romper los tabús que yo tengo, me cuesta trabajo relacionarme con las personas. Fíjate, Mari, que el simple hecho de que tú te lo cuestiones ya marca una diferencia radical. El hecho de que tú puedas pensar, ¿por qué digo esto? Porque normalmente las ideas que están fundamentadas en nada más que en la enfermedad, que no tienen ningún otro tipo de fundamento lógico o funcional en lo real, tienen la característica de ser inamovibles, incuestionables. Por eso decía hace un momento, se justifican consigo mismas. No hay otro punto de referencia que las pueda explicar, que les pueda dar sentido, sino se hacen las cosas así porque sí, porque esta es la buena manera, porque así dice mi libro de X religión, de la religión que sea, porque así dicen mis padres, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre, pero no hay algo lógico que sustente. Y es por eso, justamente, entre menos posibilidad tenga una idea de sustentarse, más rígida va a volverse, porque la única manera para defender mis creencias que empiezo a ver es ponerme muy, muy rígido, ponerme muy, muy duro al respecto y punto. No puedo ir y echar mano de la lógica, ir y echar mano de un pensamiento crítico porque no existe, porque no está fundamentado en eso. Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de cuestionarse, significa que no está absolutamente rigidizada en algo y significa que tiene la suficiente flexibilidad y capacidad para alcanzar otros tipos de pensamientos. ¿Por qué? Y esto es interesante porque también de pronto uno se cree que deberíamos de romper con todas las costumbres y simplemente aceptar lo que sea porque sí, y nos vamos del lado nihilista, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Aquí lo importante de cuestionarse, por ejemplo, tú puedes decir que tienes un tabú, no nos compartiste ningún tabú en particular, pero vamos con este tabú que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Una persona, una mujer no debería de vivir en pareja si no está en matrimonio. ¿Por qué no? Si nosotros tenemos la capacidad de cuestionarnos, uno puede pensar, bueno, pues porque la puede poner en peligro, porque, a ver, entonces, ¿qué la podría poner en peligro? Porque puede ser muy peligroso verdaderamente casarse con un tipo que ni conoce, irse a vivir y se la lleva lejos y bueno, ahí sí, quién sabe qué sea de ella, ¿no? Verdaderamente. Cuando nosotros nos cuestionamos, y yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Cuestionándote, ¿por qué? Y muchas veces te vas a dar cuenta, al cuestionarte, al irlo desmenuzando, te vas a ir dando cuenta de nuevas realidades y de nuevas nociones que te van a enriquecer. Y muchas otras veces te vas a ir dando cuenta de ciertos elementos que ya vienen de tu afecto únicamente. Puede ser, por ejemplo, esto que yo comentaba, el corte anterior. La verdad es que me da mucha rabia, ¿no?
simplemente me da rabia, simplemente me da coraje. Y también cuando al desmenuzar llegamos a estas conclusiones que nos atañen a nosotros mismos, también nos enriquecemos porque nos conocemos más y entonces nos damos la chance de pensar, bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo algo que me tiene tan amargado o que me tiene viviendo tan amargada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo o qué libertades no me estoy permitiendo para? No significa que en todos los casos vayamos a llegar a un punto en que cambiemos de parecer. Esto es muy importante y bueno, quizás regresando del corte tengamos más tiempo para profundizar. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya es el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó el día de mañana. Vamos a continuar con este tema por si usted se quedó con alguna participación que nos quisiera hacer o tal vez para las personas que nos están escuchando en la repetición, que es a las 5 de la mañana, a los que son mañaneros, pues bueno, todavía tienen oportunidad tal vez de mandarnos algún correo o algún tuit y nosotros con gusto lo leemos en el programa del día viernes. Esa es una manera de participar, Gaby. Hay varias personas que nos escuchan en la repetición y bueno, seguramente se han quedado con alguna cosa y que, digamos como con la intención de preguntarnos, nos pueden mandar por Twitter y las muchachas de producción nos hacen llegar sus participaciones, entonces nosotros acá las podemos tomar en cuenta para el programa. Por ejemplo, Mari, que nos estaba haciendo esta participación antes del bloque comercial, que no sabe cómo romper los tabús, porque es algo, digamos, como ya no es algo que nosotros elijamos, ¿sí ve? Es algo que se nos va inculcando, se nos va endoctrinando de esta manera, adoctrinando de esta manera, ya estoy inventando palabras, adoctrinando de esta manera, desde que somos pequeños. Y no quiere decir que desde que nosotros estamos chupando nuestro biberón nos digan, ¿qué pasó? Antes de que sigas tomándote tu biberón, cuando crezcas tú no vas a poder vivir con nadie a menos de que estés casado. No funciona de esa manera. Este tipo de aspectos de nuestro superior se van transmitiendo a nosotros por omisión. ¿Qué quiere decir por omisión? Cuando nosotros, imagínense que estamos en casa y nosotros estamos pequeñitos, tendremos unos 4 o 5 años y nos damos cuenta de que, imagínense que vivimos en una casa de puras mujeres, que son puras mujeres en la casa, y ya estas personas que son mayores que yo, ya van teniendo sus novios o sus esposos, y vemos que todos ellos son altos. Todos ellos son muy altos. Papá es alto, los novios de mis hermanas son altos, todos son altos. Cuando nosotros vamos a empezar esa búsqueda de una pareja, en el caso de esta muchachita que le estoy poniendo como ejemplo, adivine cuáles son las personas que van a empezar a parecer atractivas. Van a empezar a parecer atractivas las personas que nosotros identificamos como atractivas por identificación y por el modelo que se nos presentó. Entonces, difícilmente vamos a estar viendo a las personas bajitas, a los hombres bajitos, por ejemplo. Ya de entrada es algo que nosotros hemos aprendido de nuestro entorno como que es una cosa que así debe de ser. Las mujeres tienen que ser más bajitas que los hombres. Eso es así como si fuera una regla que nadie dice, pero que adivine cuántas generaciones atrás han sido así las elecciones de pareja. De la misma manera, el no estar viviendo con alguien, si no se está casado, si nosotros nos vamos 2, 3 generaciones para atrás y nuestra propia generación y vemos que nadie de nuestra familia ha vivido de esa manera, de entrada sabemos que es algo que no deberíamos de hacer, aunque no nos lo hayan dicho nunca. De esta misma forma se va transmitiendo el racismo. No es necesario que haya digamos como este mandamiento de tú vas a odiar a esta persona, tú no vas a querer a estas personas, sino que crecemos en un ambiente en donde estamos aislados totalmente de cualquier otra diversidad racial y adivine qué, todos los que no son como nosotros se ven como extraños. Todos los que no se ven como nosotros desconfiamos. ¿Por qué? Porque también se nos ha enseñado a desconfiar. No porque nosotros nazcamos con ese odio, sino porque ya de entrada es algo que adquirimos de nuestro entorno. Y de esta forma, ahorita pensando con estos tabús, Mari, que tú nos dices que es muy difícil de sacarse de encima, realmente es una tarea bastante compleja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a un punto en nuestra adultez de cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, fíjese cómo podemos estar en un punto
realmente muy extraño a nuestra conciencia, porque estamos hablando de nuestro consciente, preconsciente y nuestro inconsciente. Nosotros vemos que hacemos algo. No sabemos por qué lo hacemos, pero sabemos que nos hace daño. Sabemos que nos está frustrando, sabemos que nos está molestando en nuestra vida cotidiana y que nos hace tal vez hasta miserable en nuestro día a día. ¿Por qué no lo podemos cambiar? De entrada, ¿por qué no lo podemos cambiar? Si yo ya me estoy dando cuenta de que este tipo de censura, estos tapujos me traen tan embroncado, ¿por qué no lo puedo cambiar? Porque ese caminito que nosotros recorrimos en nuestra infancia y en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, se ha planteado como si fuera una ruta hacia el placer. Es una ruta hacia el placer, ¿en qué sentido? No hacia el placer de estar enfermos, sino hacia el placer de tener aceptación de las personas que están a nuestro alrededor, que se va tomando como si fuera el premio máximo que podríamos llegar a obtener en esta lucha de afectos dentro de nuestra familia. ¿Qué puedo hacer yo para al menos sentirme querido por mis padres? Hacer lo mismo que ellos. Llevar las mismas reglas que ellos, y ya con eso, al menos, digo, si no soy muy graciosito, si no tengo alguna otra cosa que sienta que pueda brillar, al menos con eso estoy bien con la familia. ¿Por qué? Porque sigo su modelo. Y cuando nosotros ya estamos grandes y nos damos cuenta de que la familia pues ya realmente ni siquiera se fija en nosotros a veces, o que ya no queda nadie de la familia, continuamos con estos modelos. ¿Por qué? Porque no es algo que estuviera fuera de nosotros, es algo con lo que hemos crecido y es algo con lo que ahora a nosotros nos toca luchar. Por eso es que es tan complicado. Sí, claro, pero no es inamovible, ¿no? ¿No? Tal Por cual. supuesto, ya que nos preguntamos, ya la Exactamente, hicimos. ya que tenemos esa capacidad de cuestionarnos. Y ahora, yo decía esto de que tampoco se trata de irnos a un nihilismo en donde vamos a romper todas las estructuras, todas las convicciones que tenemos y darnos lo mismo, lo que sea que venga. Porque, bueno, para empezar, esto tampoco respondería a ninguna lógica, ni tampoco tendría nada de constructivo. Cuando llegamos a nuevas conclusiones en función a cuestiones lógicas, bueno, pues entonces nos vamos estructurando también con un orden, ¿no? Vamos como creciéndonos, pero no rompiéndonos. Una cosa es rompernos y otra cosa es crecer nuestro pensamiento y nuestra capacidad crítica. Aún así, habrá cosas a las que lleguemos a darnos cuenta que simplemente no nos gustan. Habrá muchas cosas que sencillamente pueden no gustarte. Nos podemos ir a algo tan sencillo como la música, ¿no? Puede que exista un género musical que simplemente no te guste la banda, por ejemplo. La música de banda sencillamente no es algo. Y no es que eso te haga una persona, ¿cómo decirlo?, que va a ver mal a los demás o que va a devaluar a los demás o que va a violentar, maltratar a otras personas, a las personas que sí les guste. No, no está peleado. El hecho de que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia forma de pensar, tengamos nuestras propias convicciones, muchas de ellas no van a tener más sustento que nuestra inclinación personal, y tampoco significa que tengamos que tumbarla, pero aquí la cuestión es no castigar al otro, no violentar al otro, ¿no? Porque una cosa es que a mí yo no vaya de acuerdo con algo, y otra cosa es que como yo no voy de acuerdo con algo, entonces voy a señalarlo y voy a castigarlo, voy a violentar a las personas que van en contra mía, o bien voy a imponer como normas inamovibles estas que nacen exclusivamente de mis inclinaciones y de mis patologías propias, de mis preferencias, de mis antipatías. Cuando yo sé que es algo que atañe únicamente a mí, también es parte de lo que forma la personalidad de cada uno, ¿no? Alguien puede ser muy reservado, a lo mejor tú eres una persona muy reservada y no te pegan muy bien vamos a pensar, entre los compañeros de trabajo, no te pegan muy bien las compañeras gritonas y las compañeras, bueno, porque no es algo que con lo que tú puedas coincidir, porque es algo que quizás simplemente te irrita y se vale. Es totalmente válido. Cada quien tiene una personalidad distinta y eso es lo que, bueno, pues nos define a cada uno de nosotros. Pero ya el hecho de pensar que vamos a generar como estas
estas normas en donde yo estoy bien y todos los que van en una dirección distinta a la mía deberían ser castigados o deberían ser señalados, o bien voy a educar a aquellas personas que están a mi cargo en función también a mis propios criterios únicamente sin que tengan ningún fundamento, bueno, pues esto ya nos habla de una violencia, de una cierta violencia, y una violencia terrible porque es una violencia hacia el pensamiento. También cuando lo infligimos hacia nosotros mismos, también cuando nos quedamos sin cuestionarnos, decimos esto porque sí y punto, pues también nos estamos sometiendo, también estamos encareciendo muchísimo nuestra capacidad de pensamiento. Por eso, Mari, yo pienso el simple hecho de que tú te cuestiones ya es un camino que estás trazando. Y bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces.